Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a su programa Acción Positiva. Es un verdadero gusto poder estar con ustedes y muchas gracias por abrirnos la oportunidad de compartir temas muy importantes para Guatemala. Realmente para nosotros en Acción Positiva es un motivo de satisfacción estar hoy acá, como lo hemos hecho por los últimos 9 años. Son increíblemente ya 9 años que tenemos de estar sirviendo a Guatemala, de estar llevando un mensaje que lo buscamos sea positivo. Nunca nos hemos enfocado en destruir gente, en atacar gente, en señalar lo negativo, sino que nuestro esfuerzo ha sido siempre buscar lo que hay de positivo, incluso en situaciones sumamente difíciles o sumamente problemáticas. Naturalmente en Guatemala es muy frecuente que nosotros encontremos situaciones problemáticas. Es más, en estos 9 años hemos vivido, pues diríamos, un sube y baja y una tremenda cantidad de circunstancias. Sí. Pero realmente lo que ha pasado en estos últimos días, yo tengo acá en mis manos ejemplares de Prensa Libre, de uno de los periódicos de mayor circulación en Guatemala, que lo hemos visto también en otros de los medios. Y en la de un día, pues dice que el gobierno establece un estado de prevención. Y al día siguiente que el gobierno anula ese polémico decreto. Es decir, algo que en otros países lleva una enorme cantidad de tiempo para pensarse, para hacerse, aquí en Guatemala lo hacemos con una velocidad totalmente irresponsable, lo cual verdaderamente nos causa una tremenda preocupación. En la lucha que ha tenido Guatemala, desde la plaza, desde ese despertar ciudadano, desde esa primavera que hemos visto a partir de marzo del 2015, lo que usted espera, lo que esperamos nosotros, los que esperan todos los guatemaltecos dentro y fuera de las fronteras, es ese país diferente, ese país en el cual prive una verdadera democracia, prive una verdadera vocación de servicio por Guatemala, porque nosotros ya no podemos seguir reaccionando y actuando a la ligera, actuando totalmente irresponsablemente. Entonces tenemos que hacer algo diferente. Pero para tocar este tema de este exabrupto, pudiéramos decir, que ha habido en nuestra vida nacional y que tanta preocupación nos ha causado, nosotros en este programa, personalmente soy miembro de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, que junto con otras de las cámaras y asociaciones periodísticas guatemaltecas tienen una verdadera vocación de informar. Son honestas en su mayoría, sabemos que siempre hay elementos que no, pero buscamos llevar la verdad. Y la apertura que se ha venido produciendo, ahora la inclusión de los nuevos medios digitales que nos han abierto ventanas tan grandes, hacen que el guatemalteco pueda expresar su opinión. Y nos preocupó enormemente lo que está sucediendo. Pero ya me alargué mucho en la introducción, porque quiero presentar a mi invitado, al licenciado Giovanni Frati. Bienvenido, muchas gracias, Giovanni. Doctor Arredondo, muchas gracias. Parabienes y una gran felicitación al esfuerzo de estar ya 9 años al aire, doctor. Yo que he estado en otros medios y en otros canales, sé lo duro que es mantenerse y la vigencia en medios. Y yo creo que, como usted lo ha dicho muy bien en su introducción, este programa se ha caracterizado por esa actitud propositiva que yo celebro mucho, doctor. Muchas gracias, Giovanni. Es abogado notario, es un periodista independiente con una valiente participación. Algunos no estarán de acuerdo con todo lo que dice, otros sí, pero obviamente ese es el objetivo de la discusión que nosotros tenemos que vivir. Pero Giovanni, sí, yo me refería a lo que ha sucedido recientemente, en el cual un día tenemos un estado de prevención y al día siguiente cambió. Entonces dice uno, bueno, pero ¿y en qué estamos en este país? Pues ¿con qué irresponsabilidad se pone al país un día fuera del orden constitucional y al día siguiente se le restablece por razones totalmente banales? Sí, y es que fíjese, doctor, que yo quisiera hacer, digamos, una línea de tiempo, un timeline ahí de todo lo que ha venido pasando, porque, digamos, el primer terremoto, digamos, que la opinión pública recibe, me parece que fue el 13 de septiembre, cuando el presidente mismo anuncia ante la opinión pública que podrían haber algunos parientes cercanos involucrados en algún mal manejo o en algún tema de corrupción y hace, digamos, un anuncio preventivo. De ahí se da el feriado largo, digamos, del 15 de septiembre, jueves me parece, viernes 16, 17, pasamos 4 o 5 días de un feriado nacional. De ahí caemos a un día lunes de regreso, digamos, ya a esta semana, pero vemos también en ese orden de ideas, en un acto oficial al presidente de la República,
tener un exabrupto, digamos, salirse de alguna manera por la expresión que tuvo de sus casillas, llamar a toda la prensa nacional corrupta e implicar que toda la prensa nacional, él usó la palabra coloquial fafa, digamos que en el lenguaje coloquial guatemalteco quiere decir, digamos, un soborno o una paga que se le hace a la prensa para que diga o deja de decir, no presenta pruebas, digamos, no se va a un tribunal o presenta una querella penal o una investigación o algo para decir específicamente este periodista o este medio, sino hace una generalización, en mi concepto, muy desafortunada, donde se pasa a traer a toda la prensa. Después de ese exabrupto se pone a bailar en el Palacio Nacional, un baile, me parece, caribeño, que yo obviamente tengo mucho respeto por las culturas, digamos, y las tradiciones de Guatemala, pero no me parece, digamos, en un acto protocolario que tengo idea, era un tema de la seguimiento de los acuerdos de paz, un presidente, digamos, de traje y corbata, no sé, por temas de protocolo, pues tal vez pudo haber sido algo desafortunado, ¿verdad? Y después anuncia que viaja a Nueva York a la Asamblea General de Naciones Unidas y antes de irse deja firmado un acuerdo gubernativo donde suspende, como muy bien hablábamos antes de la grabación, suspende la libertad de asamblea, suspende la libertad de prensa, suspende la libertad de locomoción y lo hace, digamos, con una excusa que alguien podría decir también puede ser interpretada como algo burdo, aunque no haya sido ese el intento, ¿verdad, doctor? De hacerlo en todo el territorio nacional. Además, que suspende la ley de compras y contrataciones y permite la posibilidad de hacer compras a dedo, digamos, o sin licitación en todo el país, prácticamente para todas las dependencias de Estado. Entonces, digamos, yo, ¿por qué hago esta línea del tiempo o este timeline? Porque, digamos, si uno mira la cantidad de decisiones, se da cuenta que empieza a acelerarse de alguna manera las decisiones equivocadas, muy repetidas, muy temprano y muy rápidamente ante la opinión pública. Digamos, muchos matutinos y medios electrónicos han hecho ver que se puede caracterizar a este gobierno como un gobierno que se retracta. Hace una cosa, se da cuenta que se equivoca y se retracta. De ahí hace otra, se mira que hay una reacción pública o mediática contraria y se vuelve a retractar. Entonces, en este caso, que es el caso que nos ocupa inmediato, que es el tema del vicepresidente, presidente en funciones, que se retracta, pues yo lo saludo. Yo creo que esa es una buena cosa, darse cuenta que uno se equivoca y retractarse. Pero el problema, doctor, es que ¿por qué hacer algo tan mal hecho desde el principio? Claro. ¿Verdad? Entonces ahí había que preguntarle al presidente quién es su asesor jurídico, quién es el secretario general de la presidencia, quién es el asesor jurídico, quién es el abogado del presidente, quién leyó el decreto, quién se lo dio a firmar, y no solo eso, sino también habría que pedirle lo mismo a todos los asesores jurídicos de los ministerios, porque lo firma en gabinete, quiere decir con todos los ministros y el vicepresidente, y entonces ya se anuncia que se van a presentar querellas penales por el delito de abuso de poder y resoluciones violatorias de la Constitución, que puede o no ser que prospere el delito porque podrían haber ahí algunos bemoles jurídicos en el sentido de que, pues lamentablemente creo yo, la ley de orden público sí permite cierta suspensión de garantías, pero digamos, yo creo que hasta el clima en última instancia no le ayuda al presidente. Dejó de llover. Exactamente, y hay, afortunadamente. así es, y hay inclusive una declaración de algún diputado, jefe de bancada o del partido de gobierno, que dice ante los medios de comunicación, incluso de manera hasta jocosa se podría decir, que entonces el decreto presidencial no funciona porque no llovió. Incluso de manera hasta jocosa se podría decir que entonces el decreto presidencial no funciona porque no llovió. Entonces, pero mire, Giovanni, ahí dentro de esa línea de tiempo que usted ha seguido, sí, yo creo que hay un montón de cosas que son verdaderamente fundamentales. Sí. Yo mencionaba en la introducción el hecho de que cuando salimos a las plazas públicas, ahí tuvimos la oportunidad de compartir con usted muchas veces. El espíritu de ello era, queremos un país diferente. Así es. Queremos funcionarios diferentes. Así es. El señor presidente Evo Morales. Y esa fue la promesa de campaña. Esa fue la promesa de campaña, y en realidad no sé si fue la promesa o fue la coyuntura. Porque realmente prácticamente el guatemalteco llegó a estar sin otra opción que la opción que parecía el camino. Así es. Pero
¿estarán entendiendo nuestros funcionarios, pues por lo que hacen, pareciera que no, el hecho de su alta posición, de su alta designación? Yo creo que usar un lenguaje para un señor presidente que llame fafero a la prensa, toda la prensa, sin tener un señalamiento, verdaderamente es irresponsable. Entonces, tal vez la primera pregunta sería, ¿cómo hacemos para que nuestras autoridades asuman la responsabilidad? Porque es muy sabroso agarrar el cargo, ¿verdad? Y pues pasar con la banda presidencial y oír la granadera. Pero eso no es simplemente. Hay una enorme responsabilidad. Yo creo que afortunadamente a partir de las plazas, vivimos en marzo, ya no vamos a tener reyes, sino presidentes constitucionales. Pero ellos en realidad deben y son servidores públicos temporales. Así es, y yo lo que creo, ¿verdad, doctor?, es que al gobierno le hace falta también un media training y un manejo de medios y una concientización de en qué ambiente mediático estamos viviendo, porque digamos, no es lo mismo ser presidente de Guatemala en el 2000 que en el 2010, que en el 2015, digamos, la aceleración mundial de las telecomunicaciones, de los medios electrónicos, digamos, hace que prácticamente una foto se transmita a 500,000 de usuarios de Twitter y a 4,5 millones de usuarios de Facebook casi de manera instantánea. Entonces, y en el mundo. Así es, entonces usted está como presidente de la República en el 2016 en un ambiente de comunicación de masas casi instantáneo, donde digamos en Twitter se oyen las noticias antes de que salgan en la radio, que antes era el medio más rápido que existía. Claro. Porque digamos en televisión habría que esperar al noticiero de la mañana o al noticiero de mediodía o al noticiero de la tarde. Eso ya no es así, sino que entonces el gobierno debe darse cuenta que vive en un ciclo de noticias de 24 por 24, 7 días a la semana, 365 días del año, y no le dimos luna de miel a este gobierno. Este gobierno entró prácticamente con una crítica instantánea porque la opinión pública está muy ofendida y tiene toda la razón del mundo con todos los detalles que nos han dado en los juicios de corrupción por la línea, por TCQ, por los financistas de campaña. Y esperaba mucho más. Exactamente, pero, ejemplo, una expectativa altísima. Por ejemplo, Giovanni, recientemente también se dio que aparentemente hubo, no aparentemente, pero hubo una reunión en la cual se llamó a los tuiteros a que asistieran a la casa muy presidencial. Entonces, decir, como era esto un intento de decir, miren ustedes, escriban esto, no escriban esto. O ya no me den tan duro. O ya no me den tan duro. Es decir, también como usted bien lo señala, maniobra desafortunada. Así es. Porque pues obviamente no fue aceptada, fue rechazada. Pero el principio que generó esto es como decir también, mire, pongamos este estado en el cual se limita la expresión, la locomoción, las asambleas. Estoy diciendo, bueno, ¿será posible que en este gobierno haya gente que está pensando que puede verdaderamente callar la voz del pueblo? Exactamente, y en una situación como la de las redes sociales, porque como me decía un dueño de medio, un periodista de muchos años, de mucha experiencia, bueno, supóngase usted que el presidente cometiera la locura de, digamos, movilizar al ejército, que yo creo que el ejército ya no lo haría, porque el ejército también ha dado muestras de ser muy respetuoso de la Constitución en estos 30 años, inclusive el ejército ha ayudado a detener golpes de Estado ilegales, como el de Serrano, por ejemplo, y ha mantenido el orden constitucional. Supóngase usted que el presidente le dé la orden, abusando del decreto, que estuvo vigente 1 o 2 días nada más, gracias a Dios, y mande a los soldados a parar la circulación de todo el periódico de papel en Guatemala. Bueno, está bien, paran la circulación en papel. ¿Cómo van a parar Facebook? ¿Cómo van a parar Twitter? ¿Cómo van a parar, digamos, Instagram? ¿Cómo van a parar Es imposible, a menos que le diera la orden el presidente a las telefónicas que dejaran de transmitir, lo cual sería una orden ilegal que no tendrían por qué cumplir ni la CIT ni las telefónicas. Entonces, digamos, en un siglo XXI, con las telecomunicaciones que existen, gracias a Dios también, porque eso es muy bueno, como usted lo decía, doctor, ya no hay tiranías, o cada vez es más difícil que hayan tiranías, porque la comunicación cada vez es más masiva y más global, sino que no, aunque tenga esas potestades, el presidente, gracias a Dios, ya no las puede operativizar, ya no puede, digamos, con la fuerza de las armas o de la represión, evitar que la gente se informe. Y entonces, lo que un presidente, creo yo, debería hacer en ese ambiente es, primero, tener un manejo de medios magistral,